Esto es lo que se llama una placa protoboard. También se le llama placa de puntos o breadboard, y es o breadboard, disculpad mi inglés de Valladolid, y es un elemento imprescindible en nuestras prácticas con circuitos electrónicos y con robótica, porque nos va a permitir realizar montajes de estos circuitos electrónicos de manera temporal, pero al mismo tiempo nos va a ahorrar realizar ningún tipo de empalmes ni de interconexiones entre cables, ¿vale? Nos va a bastar con ir pinchando los componentes en estas placas. Estas placas por dentro tienen unas tiras metálicas que hacen que los agujeros de esta zona de en medio, ¿vale?, estén cortocircuitados entre sí. Es decir, si yo pincho un cable o un componente en esta columna, en cualquier agujero de esta columna, ¿vale?, cualquier cosa que pinche en los agujeros de esta columna va a ser como si estuvieran conectados entre sí. Del mismo modo, normalmente en este tipo de placas, en la zona horizontal, en las líneas exteriores, disculpad, los agujeros están conectados también, pero horizontalmente. Eso significa que cualquier cosa que yo pinche en cualquiera de estos agujeros, si están en la misma línea horizontal, esta que tienen encima un color azul, pueden ser 10 cables, pueden ser 10 diodos, lo que tú quieras. Sería lo mismo que si tú los conectaras entre sí mediante clemas o empalmando los cables o soldando con cinta aislante, ¿de acuerdo? Para realizar nuestro primer montaje, para que veáis un poco cómo trasladar a la práctica la utilización de este tipo de componentes, vamos a empezar con el circuito más sencillo posible, que es encender un diodo LED, ¿vale? Un diodo LED, ya sabéis lo que es un diodo. Un diodo es un componente que solo permite pasar la corriente en un sentido. La corriente va a pasar únicamente en el sentido que indica la flecha del símbolo. Esto es el diodo LED. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser conectar una fuente de alimentación de no más de 5 voltios a una resistencia de un diodo LED. ¿Cuál es la idea? El diodo, tal y como está conectado, la corriente sabéis que sale del polo positivo de la pila, atravesará la resistencia hacia el diodo. Los diodos LED se caracterizan porque cuando conducen emiten una luz, ¿vale? Son los pilotillos que hay en todo tipo de electrodomésticos, empezando por la tele o la consola de tu casa. Repito, entonces, vamos a montar en protoboard el polo positivo de la pila, fíjate, con un extremo de una resistencia. El segundo extremo de esta resistencia, la resistencia entre 150 a 300 ohmios debería medir, ahora explicamos por qué. El segundo extremo, te decía, de la resistencia va a ir al polo positivo, que se llama ánodo de nuestro diodo LED. Y finalmente, el polo negativo de nuestro diodo, el que tiene que estar conectado al polo negativo de la pila, se llama cátodo, pues efectivamente lo conectaremos al polo negativo de la pila. ¿Cómo se hace eso en una protoboard? Lo haremos después físicamente, de momento te lo muestro por ordenador. Vamos a alejarnos un poquito. Yo ya he seleccionado aquí los elementos que vamos a necesitar. La resistencia de unos 220, entre 150 y 300 ohmios. ¿Cuál es la finalidad de la resistencia? Bueno, los diodos tienen esta pinta, ¿vale? Aquí lo tenéis. Los diodos se caracterizan porque no suelen o no deberían ser alimentados a mucho más de 3,5 o 4 voltios, ¿vale? Porque a partir de una cierta cantidad de corriente estos diodos pues tienen la fea costumbre de quemarse. Yo he alargado a posta los diodos físicos. Vais a distinguir el ánodo patilla positiva porque es más larga. En las representaciones informáticas el ánodo se encuentra, pues se identifica, porque tiene su patilla como doblada, ¿vale? Entonces esto es el ánodo, esto es lo que tiene que ir a la parte positiva de la pila, y esto es el cátodo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos seleccionado en nuestro montaje un diodo, una resistencia, y luego también tenéis en los apuntes, estamos hablando de que puedes utilizar pilas o ya directamente una tarjeta Arduino, que va a ser el corazón de nuestras prácticas de robótica. La tarjeta tiene una finalidad, y es que en las aulas taller normalmente pues pilas no vamos a tener, o van a estar gastados, o el portapilas va a estar roto. En cambio, la tarjeta, siempre que esté enchufada a algún ordenador mediante su cable USB, vamos a ver ahora después que tiene aquí dos pines que nos van a venir muy bien. Uno se llama 5 voltios y cualquiera de los que se marcan GND van a hacer las veces de polo positivo y negativo de una pila, como si tuviera 5 voltios. Pero vamos a lo que vamos. Vamos a empezar a realizar el montaje. Me voy a llevar la tarjeta, ¿vale? Vamos a empezar a realizar el montaje. Me voy a traer la pila, voy a coger la resistencia y la voy a pinchar en un sitio cualquiera, me da absolutamente igual, de la placa protoboard. Voy a coger el diodo LED, ¿de acuerdo? Y lo voy a pinchar, pues por ejemplo, aquí. Fíjate que la idea es que utilizo los agujeros de la protoboard para encajar mis componentes electrónicos, ¿de acuerdo?
cómo funciona una placa protoboard. Vamos a verlo mediante el montaje directo, repito, con un portapilas tal y como tenéis en los apuntes. Primer apartado, estamos diciendo el polo positivo de la pila va a ir al extremo de una resistencia. Bueno, pues cogemos con cable, ya decimos en los apuntes también que tenéis que acostumbraros y coger un poquito de pulso para pelar los extremos de los cables. Vamos a coger el cable del portapilas, el cable correspondiente al polo positivo, que es este cable rojo, y lo voy a pinchar en cualquiera de estos agujeros. ¿Por qué? Porque pinche donde pinche, como va a estar en la misma columna que este extremo de la resistencia, a ver que me quedo corto, pinche donde pinche, ahora mismo todo esto está interconectado entre sí, ¿de acuerdo? Seguimos, ya he realizado esta conexión, ¿qué me queda ahora? Tengo que tirar un cable desde el segundo extremo de la resistencia hasta el ánodo, hasta el polo positivo del diodo LED. Recordemos, el polo positivo es este de aquí. ¿Dónde está pinchado? Aquí, ligeramente, a ver, ahí. Entonces, ¿qué necesito hacer? De esta segunda columna, ¿ves? ¿Vale? Es el segundo extremo de la resistencia. De cualquiera de los agujeros de la columna donde está pinchado este segundo extremo de la resistencia, tengo que tirar un cable, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Vamos a permitir que sea un color distinto para no liarnos, color azul, me viene bien. ¿Eso qué significa? Que ahora mismo, si te fijas, fíjate en los puntos amarillos, la resistencia y el ánodo del LED se estarían conectados, ¿vale? Bueno, y ya para acabar, ¿qué necesito? Pues esta parte está hecha, lo estoy señalando con el ratón, pues ya el cátodo del LED, ¿vale? La patilla más corta, la patilla que no está doblada en la simulación informática, la patilla negativa del LED, aunque esté muy feo, voy a coger cualquiera de estos agujeros, ¿vale? Y los voy a llevar hasta el extremo del portapilas. Bueno, pues ya estaría mi circuito hecho. Solo habría que simularlo. Esta es la primera idea que os quiero transmitir, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, esta sería la idea. Una vez que lo montaras, verías que el diodo LED se enciende. Si quitas la resistencia y llevas esto directamente aquí, ¿vale? Si quitaras la resistencia, lo llevaras directamente aquí, pues verías que el LED se enciende mucho más, pero muy probablemente, dependiendo del modelo de LED, sobre todo los amarillos, que son los que tienen menos aguante, pues lo quemarías. Así que acostumbrados siempre a utilizar una resistencia. Pasamos ahora a realizar el mismo montaje con la placa Arduino, ¿de acuerdo? Un momentito. Bueno, pues ya está todo preparado. He quitado el portapilas, he cogido una tarjeta Arduino, como te decía. Estas tarjetas son las que vamos a utilizar para programar nuestros robots, pero de momento solo las vamos a usar como sustitutos seguros de un portapilas. ¿Modificaciones con respecto al circuito anterior? Bueno, pues en primer lugar yo podría realizar la misma conexión que antes, ¿vale? Hemos dicho de 5 voltios, ¿vale? De la patilla positiva de la pila resistencia, de resistencia a diodo y de diodo a patilla negativa. Esto pues podría hacerse tan sencillo como esto, y finalmente el diodo podría ir a la patilla GND. Ya os he dicho que la patilla 5 voltios sería el polo positivo de la pila, la patilla GND actuaría como el polo negativo de la pila, pero en esta ocasión vamos a realizar un pequeño cambio, un pequeño truco que me gustaría también que fuerais cogiendo. Vamos a cambiar el color de esto, que fuerais cogiendo esta costumbre tal y como se os explica en los apuntes, ¿vale? Mirad, normalmente, como vamos a conectar varias cosas al polo positivo y negativo de la pila, y vamos a conectar muchas veces varias cosas entre sí, es decir, vamos a necesitar conexiones múltiples, una práctica que a mí se me antoja bastante inteligente es, en vez de conectar algo directamente a 5 voltios, voy a coger y me lo voy a llevar a una de las líneas exteriores. Vamos a cambiar también el color, que estoy caprichoso hoy. Lo voy a conectar, perdón, a una de las líneas exteriores de la protoboard, ¿vale? Lo mismo con la línea GND, y esto lo vamos a poner en negro. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, pues fíjate, vamos a intentar explicar esto un poquito. Si yo conecto la patilla de 5 voltios aquí, fíjate todos los otros agujeros que estarían conectados también a la patilla de 5 voltios. Lo mismo con la de GND. Fíjate cómo se iluminan todos los puntos amarillos, ¿vale? Eso significa que todos estos elementos están interconectados. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir pues conectar varias cosas a la patilla de 5 voltios, ¿vale? Es decir, tiro un cable de 5 voltios a esta línea, y luego cualquier cosa que quiera conectar a 5 voltios me limita a tirar un cable a cualquiera de los agujeros de esta línea. Ahora mismo solo tengo una resistencia, ¿de acuerdo? La resistencia, decíamos, sigue conectada con el polo negativo de la pila, aquí se puede ver.
Y finalmente el cátodo, en vez de llevarlo directamente a la batería de GND, pues lo pongo aquí. ¿Esto qué es lo que me permitiría? Pues bueno, esto no viene en los apuntes, pero bueno, te lo duplico, ¿vale? Eso me permitiría conectar varios diodos a la vez. Vamos a poner, por ejemplo, un LED de color, pues no sé, pues amarillo, que me gusta. Pues sería exactamente lo mismo. Si yo quisiera conectar otro diodo LED, conectaría de 5 voltios a la resistencia, de la resistencia al polo positivo, al ánodo. ¿Cómo estaba el otro? Azul. Al ánodo del diodo LED, ¿vale? Voy a subirlo un poquito para que lo veáis mejor. Y finalmente de aquí lo subiría aquí. Y este cable va a ser negro. ¿Influye en algo el color de los cables? No, en absoluto. Pero bueno, yo lo voy haciendo para que os guiéis un poquito. Ahora tendría dos diodos que estarían encendidos. Práctica que te propongo cuando lo hagas, pues intenta hacerlo con 4 o 5 diodos a la vez si cuentas con las resistencias. Y así es como funcionaría. Vamos a acabar finalmente con la simulación en Tinkercad para que veáis también un poco cómo se hace, pero este sería el principio del funcionamiento de una placa protoboard. Bueno, pues ya estoy en Tinkercad, ¿vale? Un momentito, por favor. Bueno, pues ya estamos en Tinkercad. He entrado con mi nombre de usuario, mi contraseña. Como os explico en los apuntes, tenéis aquí en diseños, en el menú de la izquierda podéis elegir varias opciones. Nosotros vamos a trabajar simplemente con circuitos, con circuits. Vamos a darle a crear nuevo circuito, ¿vale? No nos vamos a hacer caso de los tutoriales que nos ofrecen. Y el modo de trabajar, el escenario de trabajo en Tinkercad, también os expliqué que es muy sencillo. Aquí tenéis una selección de menús, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar con el menú básico porque tiene todo lo que necesitamos. No necesitamos más componentes de los que vamos a utilizar, de los que aparecen aquí. Estos son los que vamos a utilizar. Voy a llevarme un LED, ¿de acuerdo? Cada vez que arrastras un LED al escenario de trabajo, un componente, perdón, al escenario de trabajo, te va a ofrecer la oportunidad de darle un nombre y que elijas, en su caso, pues un valor o le des algún tipo de valor de personalización. En mi caso voy a elegir, por ejemplo, una resistencia simplemente de 200 ohmios, que no existe, pero bueno, ¿vale? Cada vez que seleccionas un componente, también puedes girarlo. Yo, por ejemplo, lo voy a traer. Voy a utilizar en este caso, porque no encuentro un portapilas como tal, voy a utilizar una pila de 3 voltios, ¿vale? Con el Arduino también se podría hacer. Y finalmente, pues la placa de pruebas que nosotros queremos. Como os decía, cada componente que utilizas lo puedes girar con este botón. Voy a pinchar mi resistencia, voy a pinchar mi diodo LED. El diodo LED, no sé si ahora mismo si se puede despejar, ya lo comprobaré. Bueno, fijaros, detalle, como os decía antes, que lo que físicamente una patilla más larga, el ánodo, se representa normalmente en sistemas informáticos como la patilla un poquito más doblada. Voy a conectar mi diodo LED, lo voy a pinchar y finalmente mi batería. Como os decía, en Tinkercad podemos simular nuestro componente. Voy a conectar del polo positivo, tal como hemos explicado, con clics, ¿vale? El polo positivo con un extremo de la resistencia, luego de cualquier agujero que esté en la misma columna es un extremo de la resistencia, voy a ir al polo positivo del diodo LED y finalmente el polo negativo del diodo LED me lo voy a llevar al polo negativo, ¿vale? ¿Para qué me sirve esto? Pues para que podáis simular y comprobar antes de realizar el montaje en una protoboard física, que comprobéis si como lo queréis montar va a funcionar, ¿vale? Al iniciar la simulación veis que el diodo LED se enciende. No se va a encender mucho porque he puesto una pila pequeñita, son 3 voltios, la resistencia debería ser más pequeña, aunque en ningún caso deberíamos quitarla, ¿vale? Voy a detener la simulación, voy a sustituir la pila por una placa Arduino y voy a repetir exactamente el mismo proceso tal y como he explicado en la primera parte de este tutorial, ¿de acuerdo? Ya no me hago caso de los colores. Y otra cosa que voy a hacer, ¿vale? Va a ser iros mostrando cómo hay que intentar siempre que se pueda ahorrar para realizar conexiones. Vamos a intentar siempre ahorrar cables, porque luego nos vamos a ver cortitos de cable, van a ser muchos cables. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues mira, si yo quiero, en vez de conectar
mediante cable este extremo de la resistencia con la apatía del ánodo, una solución va a ser realizar conectar ambos elementos en la misma columna. Cuando esto se puede hacer, pues va a ser muy interesante. Por lo mismo que este cátodo, que son patillas un poco más largas, si lo hubiera colocado aquí un poquito más arriba y pudiera girarlo para doblar la patilla y meterla aquí directamente, pues también podría ser una buena práctica. Bueno, vamos a ver, decía que del polo positivo de la pila voy a la resistencia ya está conectada al ánodo del diodo y el cátodo del diodo va al polo negativo de la resistencia. Veamos ahora si funciona. Y funciona, como podéis ver, ¿de acuerdo? Lo bueno de las simulaciones en Tinkercad es que luego podéis elegir el color del diodo, podéis hacer un montón de cositas que vosotros queráis. Ya no lo voy a tocar más. Y bueno, pues esto sería el principio del primer tutorial, que es aprender a utilizar una placa de pruebas, una protoboard, que va a ser tan común en el aula taller, sobre todo cuando estudiamos asignaturas como la de robótica. ¿De acuerdo? Eso es todo. Cualquier duda que tengáis, pues me la planteáis o a través de redes sociales, a través de YouTube, o me la planteáis, por supuesto, en clase. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video tutorial.